Bueno, tengo la Así idea de que que, aún no. allá. Eh, bueno, hoy día vamos a ver la última clase de la Exacto. unidad 3 ya para que quede grabada para las demás compañeras. Ya estamos grabando, así que vamos a empezar nomás, po, ¿ya? Si es que llega gente, se va sumando y como estas clases que ya vimos, acá. Ya. Entonces, esta sería nuestra última clase correspondiente a la unidad 3 del contenido de la plataforma, que es de toma de decisiones, ¿cierto? Eh, bueno, lo importante de la toma de decisiones es entender que de las decisiones que nosotros vayamos a realizar va a depender entonces conseguir el mayor valor de nuestra empresa, obtener el mayor beneficio posible y alcanzar los objetivos que nos propongamos, ¿cierto? Además, tenemos que saber que la toma de decisiones financieras repercute de manera directa en todos los sectores de la empresa. Por lo mismo es tan importante tenerlo en consideración. Bajo palabras de Kuntz y O'Donnell, tenemos que toda toma de decisiones implica la elección entre dos o más alternativas. Por lo tanto, bajo este concepto estamos tomando decisiones todo el día, todos los días, ¿cierto? Con frecuencia se dice que las decisiones son el motor de los negocios y en efecto lo son, dado que si no tomamos decisiones no se llevan a cabo los procesos, ¿cierto? Tenemos que entender también que una decisión puede variar en trascendencia y connotación, como veremos a continuación, eh, ya que tenemos 5 características que van eh, a ver, caracterizar nuestras tomas de decisiones, si es que, dependiendo, según el efecto futuros, si es que nuestra decisión es de largo plazo, vamos a decir que estamos hablando de una decisión de alto nivel, ya que nuestras decisiones de hoy afectarán mucho en el futuro. Por el contrario, si es que nuestras decisiones son de corto plazo, las vamos a nombrar como de bajo nivel. ¿Ok? El segundo punto es la reversibilidad, es decir, la velocidad con la que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Entonces, es una decisión difícil de revertir, va a ser una decisión de alto nivel, como puede ser la construcción de un nuevo edificio, ¿cierto? Y la decisión fácil de revertir va a ser una decisión de bajo nivel, ¿ok? Como la compra de eh, una nueva lámpara, puede ser. El impacto se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas por nuestra decisión. Una decisión de impacto extensivo es de alto nivel y una de impacto específico es de bajo nivel, ¿cierto? Vamos a ver cuánto afecta a las otras áreas de nuestra empresa. En términos de conducta, se refiere a las relaciones laborales, a los valores éticos de la empresa, a las consideraciones legales que tengamos que tener, a los principios básicos de conducta, a la imagen de la compañía, ¿cierto? Y todos estos factores si es que hay muchos factores involucrados, vamos a decir entonces que nuestra decisión es de alto nivel y tenemos pocos factores involucrados, es de bajo nivel. Y por último tenemos la periodicidad, que responde a la pregunta de si es una decisión que se toma frecuentemente o es una pregunta que se toma excepcionalmente. Una decisión excepcional va a ser una decisión de alto nivel, ya que es una decisión distinta, es nueva, involucra mayor análisis, involucra recopilación de información, etc. Mientras que una decisión que se toma frecuentemente, nos pasamos la experiencia pasada y decimos que vamos a repetir hacerlo lo mismo ya que no está funcionando bien, por lo tanto es una decisión de bajo nivel. Tenemos distintas teorías en relación a la toma de decisiones. La primera que vamos a analizar es la de Robbins y Coulter,
quienes dicen que la toma de decisiones es la llave final de todo proceso administrativo. Ningún proceso tiene efecto mientras no se tome una decisión al respecto, ¿cierto? Nada se lleva a cabo si no tomamos la decisión. Entonces considera que la técnica para llegar a una decisión varía con el tipo de problema, varía según también la persona que va a tomar la decisión y según las circunstancias del contexto. Identifica 3 pasos clave que van a que van a llevar a tomar una decisión de manera efectiva. El primero va a ser identificar con claridad el problema sobre el cual tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Tenemos que analizar este problema, tenemos que reconocerlo, primero que nada, para, en el segundo paso recién, entonces, recopilar nuestro estado financiero, nuestro balance general, nuestro estado de resultados, nuestro estado de flujo efectivo, ¿cierto? Analizar toda la información con un ratio de liquidez, con un ratio de endeudamiento, una decisión. Y por último, tenemos que considerar las diversas posibilidades de acción, ¿cierto? Todas los caminos que podemos tomar a partir de la información que analizamos, y tenemos que evaluar las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones, ¿cierto? Además tenemos que, según Robbins y Coulter, la toma de decisiones invade 4 funciones administrativas de la organización. Como lo son corporativo, vamos a determinar las estrategias que llevaremos a cabo y vamos a definir los plazos en los cuales esperamos estos objetivos y estrategias se cumplan, ¿cierto? Sí. Idealmente, para partir se recomienda que los plazos a los objetivos que nos propongamos sean de corto plazo, 1 a 3 meses, ¿cierto? Y que analicemos la información entonces de 1 a 3 meses antes. Dentro del segundo punto tenemos el asunto de la organización. Tenemos que determinar la estructura de la organización, cuáles van a ser los perfiles de los cargos que se van que van a tomar acción, ¿cierto? Dentro de las distintas aristas que se deban considerar, y si las decisiones se van a centralizar o se van a descentralizar, quién va a ser finalmente el encargado, ¿cierto? El tercer punto es la dirección, que es ver cómo voy a influir en los individuos, en los trabajadores o trabajadoras para el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto. Vamos a definir entonces el estilo de liderazgo que queremos promover, vamos a fomentar de alguna manera la productividad de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Entonces también va a verse involucrado en el ámbito de dirección. Y finalmente tenemos el ámbito de control, que va a ser de medición y corrección del desempeño individual y de la organización en general. ¿Sí? Entonces todo lo que hagamos finalmente tiene que ser medido y tiene que ser corregido conforme a los objetivos que nos propusimos, ¿cierto? Tenemos que evaluar si es que estamos o no alcanzando los objetivos. Robbins y Coulter hablan de la toma de decisiones racional. Entonces, bajo esta lógica, el tomador de decisiones debe ser objetivo y lógico a la hora de tomar las decisiones, ¿cierto? Se debe tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones tienen que llevar a que se elija la mejor alternativa en base a esta meta que nos estamos proponiendo, ¿cierto? Y tenemos que tener todo medido. Entonces, dentro de las características que tiene toda toma de decisión racional, es que primero va orientada a un objetivo, ¿cierto? Que es parte de la primera etapa de planeación. Este objetivo tiene que ser específico, de manera que la decisión tomada sea la que más ajuste a las necesidades y el mismo objetivo propuesto, ¿sí? Hay un concepto que lo vimos en el otro curso de ventas, que es la determinación de objetivos SMART. SMART quiere decir específico, medible, alcanzable, realista y dentro de un tiempo determinado. Entonces, vamos a seguir esta misma lógica para decir que vamos a orientar nuestras decisiones a un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea realista, que sea alcanzable y que esté dentro de un tiempo determinado. Además, tenemos que, dentro de las tomas de decisiones racional, para el tomador de decisiones, todas las opciones que tiene son conocidas. Entonces, va a tener acceso a todas las opciones disponibles y a todas las consecuencias de cada una de estas opciones. ¿Okay? Como decíamos,
este supuesto es bastante complejo de que se cumpla la realidad, ya que no siempre tenemos acceso a toda la información, ¿cierto? Y, no, y menos aún a todas las consecuencias de las opciones que podamos tener, ¿cierto? Siempre puede haber una opción que no, o una consecuencia que no visualizamos. Y por último, tenemos que para la toma de decisiones racional, las preferencias son claras. Debemos ser capaces de ponderar y asignar valores numéricos a las opciones, establecer un orden de preferencia para todos los criterios y las alternativas posibles, ¿cierto? Y a partir de este ordenamiento vamos a elegir la mejor alternativa, ¿cierto? Recordemos que todo esto es en base a datos medibles, a datos empíricos que estamos comprobando a través del análisis de la información que contamos. Tenemos otra visión, que es la de Terry, en el mismo año, que habla del proceso creativo, ¿sí? De decisiones. Entonces, nos dice que este proceso creativo a la toma de decisiones no es algo lineal, como el caso que acabamos de ver, sino que sigue fases sobrepuestas que interactúan constantemente entre sí, donde encontramos como primera noción el asunto de la exploración inconsciente. Se asume que existen muchos problemas dentro del inconsciente que no terminan por ser definidos, que se obvían de alguna manera, y a partir de esto se llega a muchas decisiones prematuras, ¿sí? Que no se ocupan de analizar el problema en sí, sino que simplemente agarramos, tomamos una decisión rápidamente y aplicamos, sin haber hecho un análisis consciente del problema al cual nos estamos enfrentando. Por lo tanto, en la etapa de exploración inconsciente va a ser viajar a este inconsciente, ¿cierto? Para agarrar uno de estos problemas que estamos invisibilizando de alguna manera o simplemente no estamos viendo, para poder traerlo al consciente y analizarlo, ¿sí? Luego tenemos el asunto de la intuición. Va a ser la relación entre este inconsciente y la conciencia y nos va a permitir detectar nuevas combinaciones, integrar distintos conceptos, ideas diversas para la toma de decisiones, ¿cierto? Para ello es necesario profundizar en el análisis del problema, que el problema que trajimos entonces al consciente, lo vamos a analizar y además tenemos que, para motivar esta intuición hacia la toma de decisiones, podemos inducirla mediante distintas técnicas que veremos a continuación, como son la lluvia de ideas y la cinética. Luego tenemos la etapa del discernimiento, ¿sí? Que debemos, discernir quiere decir pensar, reflexionar, ¿cierto? Entonces, para desarrollar un producto útil, un nuevo servicio o un nuevo proceso, por ejemplo, son necesarias muchas ideas. Y el proceso de discernimiento puede llevarnos entonces a estas nuevas ideas mediante un análisis exhaustivo. Y tenemos que considerar también que el discernimiento puede ser algo espontáneo, algo momentáneo. Por lo tanto, se recomienda siempre andar con lápiz y papel, cosa de que en el momento en que se nos prende la ampolleta, nosotros tengamos la libreta ahí lista para anotar, ¿cierto?, todas las ideas que lleguen. Y finalmente tenemos la formulación lógica, donde vamos a testear, ¿cierto? Vamos a poner a prueba, experimentar esta decisión que hemos tomado a partir del discernimiento. Vamos a reflexionar a partir de la idea o también podemos pedir críticas de otras personas, ¿cierto? Pedir otras opiniones. La idea es que podamos eh, evaluar conscientemente y de la mejor manera la decisión que estamos tomando, ¿cierto? Es importante reconocer que en todas las lógicas que hemos visto llegan a un punto de evaluación, ¿cierto? De verificar que la decisión que tomamos sea la correcta. Como hablábamos en el ámbito de la intuición, tenemos dos técnicas que nos pueden favorecer a la creatividad, ¿cierto? Primero tenemos la lluvia de ideas, que como se conoce generalmente es un grupo en el cual se plantea un problema y entonces todos van a participar y todas para eh, solucionar este problema en base a todas las ideas que cada uno tenga. Las reglas que tenemos que considerar para que esta metodología funcione es que primero no tenemos que criticar ninguna de las ideas propuestas. Mientras más extremas sean las ideas, mejor.
Tenemos que alentar además la cantidad de ideas producidas, ya que nos permite ver todo el espectro posible, y tenemos que estimular el progresivo mejoramiento de las ideas, ¿cierto? De a poco que vayamos encaminando el curso de las ideas que están saliendo, ¿cierto? Vamos a ir ajustándonos cada vez más al problema en específico que estamos tratando de resolver. Por otro lado, tenemos lo que se llama cinéctica actualmente. Esto también va a atraer a un grupo a trabajar respecto a la resolución de un problema. Sin embargo, en este caso, tenemos a un líder que va a direccionar la discusión, ¿cierto?, de este grupo, sin dejarle entrever al grupo por completo cuál es el problema en cuestión. De esta manera se evita que lleguemos a una toma de decisiones prematura y se busca analizar con más cuidado el problema, ¿sí? Tenemos unas cualidades importantes que considera Terry para la toma de decisiones, partiendo siempre por lo que es la experiencia, ¿sí? Como decíamos anteriormente, existen decisiones rutinarias que uno toma constantemente en base a la experiencia del caso anterior, ¿cierto? Ya el mes pasado hice la misma compra de inventario, esta vez haré la misma compra de inventario porque bajo mi experiencia ya sé que este proveedor me cumple, llega a la hora, tiene un precio competitivo, etcétera, 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 por lo tanto voy, ¿cierto? La experiencia, entendida como, bueno, como parte de los éxitos y errores pasados, ¿cierto? Van a ser la base entonces para nuestra acción futura. Se supone que los errores previos son potencial de menores errores futuros, ¿sí? De esta manera, cuando tengamos que tomar una decisión, resolveremos mediante la experiencia para poder implementar una forma que sabemos funcionó con anterioridad, ¿cierto? Tenemos, en segundo lugar, lo que es el buen juicio. Se refiere a la habilidad de evaluar información de forma inteligente, ¿cierto? Está constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad de razonamiento y la experiencia misma. Por lo tanto, se supone que el juicio mejora con la edad y la experiencia. Eh, Podemos decir que el juicio es más valioso en el manejo de problemas mal estructurados o nuevos, ¿cierto? Ya que en los problemas nuevos o los problemas mal estructurados debemos recopilar información nueva, tenemos que hacer nuevos análisis de información y el buen juicio nos va a permitir entonces tomar una decisión en base a estos análisis, ¿cierto? No como por conflicto de interés, no de manera egoísta, sino pensando en el objetivo corporativo que nos propusimos. Tenemos un tercer punto que es la creatividad, habilidad de combinar y asociar ideas de manera única para lograr un resultado nuevo y útil. Permite generar mayor cantidad de ideas, ¿cierto? Que nos permite ver un espectro mayor de posibilidades, de forma que podemos encontrar el camino más corto y efectivo a resolver el problema en cuestión. Y finalmente tenemos las habilidades cuantitativas, que buscan que conozcamos las distintas herramientas que nos van a ayudar a tomar una decisión, como la programación lineal, podemos utilizar también los mismos ratios financieros, ¿cierto? Un buen cálculo financiero, una buena programación. Sin embargo, estas habilidades cuantitativas no van a reemplazar al buen juicio en el proceso de toma de decisiones. Como decíamos, aunque tengamos la base medible, ¿cierto? La base empírica que nos dice una cosa, si no tenemos el buen juicio para tomar la decisión respecto a esta información, podemos tomar cualquier tipo de decisión que no se ajuste necesariamente a las necesidades corporativas que tenemos. Pasando a otro punto, tenemos distintos tipos de decisiones financieras que pueden interactuar entre sí, ¿cierto? Tenemos casos en los cuales se van a mezclar, pero para diferenciarlas bien, tenemos 4 tipos de decisiones. La primera va a ser la decisión de inversión. Se relaciona con el destino de los recursos disponibles para la adquisición de activos necesarios para la óptima operación de la empresa. ¿Ok? Entonces, la decisión de inversión se va a enfocar em, en cómo vamos a utilizar nuestros recursos, ¿cierto? Las decisiones de inversión más importantes son de tipo estratégica y pueden determinar el tamaño de la empresa. Entre estas, la estrategia de ventas a crédito, el plan de crecimiento, la expansión del negocio, el nivel de activos fijos y corrientes que vamos a tener, la estrategia de adquisición de estos activos, ¿cierto? Todos estos van a ser ejemplos de decisiones de inversión. Por otro lado, tenemos las decisiones de financiación, que se van a relacionar con la decisión de elegir la mejor combinación de fuentes de financiamiento para inversiones. Recordemos que nos podemos financiar
mediante deuda, ¿cierto? Plata externa, pasivos, o nos podemos financiar mediante capital propio, subsidios, donaciones, ¿cierto? Que todo esto se va a estar vinculado con el patrimonio. Y esto va a ser con el fin de respaldar los activos de la empresa. Entonces, ¿cuál va a ser el horizonte de financiamiento de nuestra empresa? Va a ser una decisión financiera. Claro, esto mismo pensando en el corto o en el largo plazo, ¿sí? Si es que respondemos si es que nuestros activos serán propios o serán alquilados, también tiene que ver con una decisión financiera, ¿cierto? Entonces, todo lo relacionado con el financiamiento va a ser una decisión de financiación. Tenemos, por otro lado, las decisiones de operación relacionadas con la utilización eficiente de los recursos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, la definición del mercado objetivo establece políticas de precios, políticas de servicios, volumen de activos fijos no corrientes en operación, ¿cierto? Tenemos entonces que las decisiones de inversión con las decisiones de operación en algún lugar se tocan, ¿cierto? Son bastante similares en algunos términos. Y lo último va a ser las decisiones de utilidad, que se relaciona con los dividendos que van a ser repartidos a los accionistas de la empresa. Por ejemplo, la determinación del monto de los dividendos o la estrategia con la cual la vamos a repartir los dividendos, ¿cierto? Van a depender entonces de las decisiones de utilidades. También puede ser, si tenemos un excedente de utilidad, ¿cierto? Una utilidad positiva como resultado del ejercicio, tenemos que determinar qué vamos a hacer con esa plata, si la reinvertimos en la empresa para comprar nuevos activos o qué haremos, ¿cierto? Eso también va a ser una decisión de utilidad. Bueno, a modo general, un segundo. Vamos a ver las etapas en el proceso de toma de decisiones en el modo general, ¿cierto? Para tomar una decisión es necesario disponer de toda la información posible, como dijimos, sobre cada una de las alternativas entre las que es posible escoger. Y además tenemos que tener en consideración las consecuencias, siendo ventajas y desventajas, que cada una de estas alternativas conlleva respecto a los objetivos que nos hemos propuesto como corporación, como empresa, como organización, ¿cierto? Con los datos recopilados como materia prima, vamos a tratar esta información, vamos a discernir, a reflexionar a partir de los datos que tenemos y vamos a llegar entonces a ejecutar la acción que más nos conviene conforme, ¿cierto?, al objetivo que nos propusimos como empresa. Tenemos que son 8 las etapas a considerar, partiendo por la identificación y el análisis del problema. Tenemos que identificar los criterios de decisión, definir la prioridad para atender el problema, generar las opciones de solución, ¿cierto? Evaluar las opciones mediante las ventajas y desventajas de cada una de ellas, elegir la opción que mejor se ajuste a nuestro objetivo propuesto, ¿cierto? Aplicar esta decisión y finalmente evaluar qué tal nos fue con la aplicación de esta decisión, evaluar los resultados, si estuvo bien, si llegamos al objetivo o no. Y si no, empezamos de nuevo, ¿cierto? Es de alguna forma un proceso cíclico. Tenemos entonces como primera etapa la identificación del problema, ¿cierto? Tenemos que reconocer que se necesita tomar una decisión en cierta área específica, ¿cierto? Entonces, identificando primero esta área en la cual debemos interiorizar para investigar, vamos a la segunda etapa, que va a ser la identificación de los criterios que tenemos que tener en consideración para la toma de decisiones. Con esto vamos a señalar entonces los métodos a considerar para solucionar nuestro problema, como por ejemplo el objetivo que tenemos que cumplir como empresa, ¿cierto? Después definiremos las prioridades. Tenemos que determinar y ordenar de manera ordenada los criterios y objetivos más importantes, ¿cierto? Lo principal va a ser que cumplamos el objetivo propuesto, el objetivo principal, ¿cierto? Y luego veremos las demás aristas
dependiendo de las prioridades que tengamos como empresa, ¿cierto? Lo cuarto va a ser generar las opciones de solución, va a ser obtener y presentar todas las alternativas factibles que podrán resolver el problema con éxito, ¿cierto? En este momento es cuando buscamos la creatividad que nos propone Terry mediante la lluvia de ideas, mediante la cinética, ¿cierto? Buscar toda la gama de opciones posibles y factibles dentro de lo que podemos hacer como empresa para solucionar nuestro problema y cumplir con el objetivo propuesto. Luego de entonces encontrar todas estas ideas, vamos a evaluarlas. Tenemos que analizar por cada una las ventajas y desventajas que nos propone o que nos ofrece esta alternativa de decisión, ¿cierto? Es importante que tengamos en consideración que dentro de la realidad es difícil que tengamos acceso a esta información a plenitud, pero se espera que mediante el análisis de la información y basándonos, ¿cierto?, en los datos que nos entrega la misma empresa, como dijimos, con el balance general, con el estado de resultados, con el estado de flujo efectivo y los ratios que podamos calcular a partir de ellos, y además la comparación que podamos hacer a través de los años, nos permite llegar, ¿cierto?, a decisiones basadas en esta información, por lo tanto, que estén medidas y visualizar las ventajas y desventajas involucradas. Lo sexto, entonces, ya que tenemos nuestra gama de opciones y analizamos entonces las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, vamos a elegir la mejor opción conforme al objetivo que tenemos propuesto para nuestra empresa. Entonces, y de acuerdo a las prioridades de los criterios que nos establecimos, vamos a tomar la decisión de la opción que mejor se ajuste a nuestro objetivo, ¿cierto? Y recordemos que todo esto en base a, a la información que recopilamos y analizamos. Una vez elegida entonces nuestra mejor decisión, vamos a aplicarla. Lo primero que hay que hacer para llevar a cabo la decisión es comunicarla a las personas afectadas y conseguir que se comprometan con ella. ¿Ok? Eso es muy importante, que si nosotros como dueños, ¿cierto? O dueñas del negocio tomamos una decisión, es importante que la transmitamos a los participantes o el equipo de trabajo, ¿cierto? Que va a hacerse partícipe de esta decisión, que se ve afectada por esta decisión, ¿cierto? Tenemos que también considerar que es más fácil conseguir que las personas se involucren y se responsabilicen de ejecutar una decisión haciéndolas partícipe del proceso mismo de la toma de decisiones. Es decir, si, como les comentaba en el paso 4, utilizamos a nuestro equipo de trabajo para realizar una lluvia de ideas, por ejemplo, va a hacerse partícipe de la resolución del problema, va a aportar con alguna idea, quizás incluso llevemos a cabo la idea de una persona de este grupo de trabajo. Entonces vamos a generar que las personas se involucren más, se sientan responsables también de esta nueva decisión, de este nuevo proceso. Por lo tanto, la aplicación podrá funcionar mejor, ¿cierto? Si tenemos trabajadores y trabajadoras involucrados en que funcione. Estas decisiones se llevan a cabo desde una planificación, desde una organización y una dirección efectivas, como lo vimos con el los primeros autores, ¿cierto? Y la última etapa va a ser la evaluación entonces de los resultados una vez aplicada nuestra decisión, ¿cierto? Interiorizada dentro de la empresa, vamos a evaluar cómo nos fue con esta decisión que tomamos. Vamos a evaluar el resultado conseguido a raíz de la decisión tomada, ¿cierto? Y la solución adoptada y comprobar si se ha corregido o no el problema. Además de que si hemos cumplido o no nuestro objetivo. Si este todavía persiste, el problema, tendrá que estudiarse cuál de las fases anteriores resultó errónea y afrontar una nueva decisión respecto a la decisión inicial. ¿Cierto? Tenemos que volver atrás, recopilar, volver a analizar y retomar otra decisión, otro camino. ¿Cierto? Tenemos ahora una clasificación de la toma de decisiones, ¿cierto? Como no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. Las decisiones no estructuradas van a ser en relación a los problemas nuevos, ¿cierto? No van a seguir una estructura determinada. La información, como es nueva, puede ser ambigua, puede estar incompleta, ¿sí?
Se requiere de una decisión única para resolverlo, como es un caso nuevo, no tenemos ninguna decisión previa en la cual podamos basarnos, ¿cierto? No contamos con un procedimiento definido para la toma de decisiones. Eso va a ser una decisión no estructurada, ¿cierto? Una semiestructurada es que entendemos parte del problema, eh, tenemos una respuesta semidefinida y un procedimiento aceptado, ¿cierto? Que debemos analizar de otra manera, de distinto a la no estructurada. Y por último tenemos a las estructuradas, que van a ser las ya decisiones rutinarias, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez que se presentan estas decisiones rutinarias, no se requiere manejarlas como si fueran nuevas, no tenemos que volver a analizar toda la información necesariamente y podemos tomar decisiones de manera sencilla, dependiendo de las soluciones que vimos anteriormente, ¿cierto? Como decíamos, con las decisiones rutinarias que tenemos buenas experiencias en el pasado de cómo hemos llevado estas decisiones, como es el ejemplo del inventario, vamos a seguir tomándola de la misma manera sin mayor meditación, ¿cierto? Sin mayor reflexión al respecto. El ejemplo que tenemos acá, dentro de esta pirámide, es que las decisiones no estructuradas, como son las decisiones nuevas, son las decisiones más difíciles de tomar, van a estar a cargo de la gerencia de nivel superior, ¿cierto? Van a ser unas decisiones, como decíamos, de alto nivel. Por ejemplo, podemos decir que dentro de las decisiones no estructuradas están el decidir entrar o salir de alguna industria, ¿cierto? De algún mercado específico, aprobar algún presupuesto, ¿cierto? Definir objetivos de largo plazo también van a ser decisiones no estructuradas. Dentro de las semiestructuradas, por otro lado, tenemos asuntos de gerencia a nivel medio que eh, sabemos o tenemos noción de para dónde va nuestro objetivo, ¿cierto? Ejemplos de esto puede ser el diseñar nuestro plan de marketing, ¿sí? Desarrollar un presupuesto departamental, ¿cierto? Que es departamento específico, más pequeño, tiene que ver con la organización completa. Podemos diseñar un sitio web corporativo también, ¿cierto? Que se puede estructurar de otra manera. Y por último tenemos las decisiones estructuradas, que van a ser las rutinarias, ¿cierto? A cargo de la gerencia operacional, de los empleados o los equipos individuales. Ejemplo de esto puede ser eh, reabastecer el inventario, ¿cierto? Como decíamos, que es el ejemplo más claro de las decisiones estructuradas. Tenemos otros factores a considerar dentro de la toma de decisiones. Primero, la racionalidad limitada, ¿cierto? Quienes toman las decisiones tienen que contar con la suficiente información del problema para analizarlo y evaluarlo. El criterio que orienta la decisión es la eficiencia, la cual se logra maximizando resultados con el mínimo de recursos. ¿Ok? Lo importante es tener en consideración entonces que como la racionalidad de las personas es limitada, tenemos que tratar de entregarle al tomador de decisiones la mayor cantidad de información posible, ¿cierto? Toda la información necesaria para analizar y evaluar en relación al problema que tenemos. Luego tenemos la relatividad de las decisiones, ya que las decisiones que estamos planteando son excluyentes, ¿cierto? Cuando tomamos una decisión, no podemos tomar otra, ¿sí? Estamos tomando una, por lo cual vamos a renunciar a las demás opciones y a la consecuente creación de nuevas situaciones en el tiempo, ¿cierto? De ahí la importancia de evaluar las opciones que estamos teniendo, ¿cierto? Antes de tomar una decisión. Tenemos que evaluarlas, ¿sí? Lo tercero es la racionalidad administrativa. Se refiere al uso de técnicas que faciliten la aplicación del trabajo organizado. Se debe optar por seleccionar y emplear los cursos de acción más adecuados para la comunicación entre las personas, ¿sí? Vamos a entonces bajar la información. Como decíamos, es muy importante que cuando tomamos una decisión se la comuniquemos al equipo de trabajo y al personal involucrado o afectado por esta decisión. Y además tenemos que bajar la manera en que la vamos a aplicar, ¿cierto? Ciertas normativas que pueden aplicarse o, como dice aquí, las técnicas que van a facilitar la aplicación de este trabajo. Y lo último va a ser la influencia organizacional, ya que las decisiones que son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la empresa
y de las normas internas que tenemos como empresa, ¿cierto? Va a existir un sentido de cultura organizacional, una cultura de la empresa, ¿cierto? Donde tenemos divisiones de tareas, tenemos una jerarquización de la toma de decisiones, tenemos estándares de desempeño que podemos evaluar, tenemos sistemas de autoridad diversos, ¿cierto? Distintos departamentos puede ser, tenemos distintos canales de comunicación internos, tenemos entrenamiento y adoctrinamiento quizá del empleado, ¿cierto? Tenemos distintas normas del empleado, todo eso va a influenciar en la manera en que trabaja entonces el personal, el equipo de trabajo, los operarios, quienes toman las decisiones, ¿cierto? Todo esto es una influencia organizacional que se construye a largo plazo y que va a incidir dentro de la forma que tenemos de alcanzar o realizar las decisiones que hemos tomado. Lo contrario a ello va a ser una toma de decisiones por capricho individual, ¿cierto? La idea es que todo esté relacionado, vinculado con los intereses de la empresa y no con los intereses personales. También podemos considerar importante los intereses medioambientales y sociales, ¿cierto? No solamente los de la empresa. O pensar en una empresa que, como es el sistema B, son empresas que no tienen solamente como objetivo el bienestar económico, sino también el bienestar social y el bienestar ambiental. Por lo tanto, las decisiones que toman son considerando estos tres aspectos, el económico, el social y el ambiental, ¿sí? Y por último, para tomar buenas decisiones, tenemos como resumen, ¿cierto? Que la información y el conocimiento son los principales elementos que intervienen en la toma acertada de decisiones, ¿cierto? Tenemos que recopilar la información precisa, tenemos que analizar esta información, ¿sí? Y esto puede marcar la diferencia entre tomar decisiones buenas o beneficiosas para nuestro negocio o decisiones que no vayan a encaminar bien necesariamente el trayecto de nuestro negocio. Otro punto que tenemos que tener en consideración es dominar las matemáticas financieras, conocer el mercado y hacia dónde se dirige, ¿cierto? O conocer y controlar determinadas estrategias y métodos que nos permitan analizar las opciones que tenemos para la toma de decisiones, ¿cierto? Poder alcanzar las ventajas y desventajas de las distintas alternativas. Tercero, tenemos que tener presente todas las variables que intervienen en el proceso y valorar sus repercusiones para la empresa, ¿cierto? Tenemos que evitar tomar decisiones precipitadas o decisiones prematuras, poco meditadas, especialmente si son de carácter financiero, ¿sí? De financiamiento también, pueden repercutir en la supervivencia de la empresa, ¿cierto? Si tomamos una decisión sin pensar, por ejemplo, de endeudarnos en un monto quizá que no somos capaces de pagar, eso también tenemos que analizar nuestra capacidad de pago, ¿cierto? Puede que comprometamos el futuro de nuestra empresa, que va a vivir con una deuda permanente y pueda llegar incluso a una eventual quiebra, ¿cierto? Por lo tanto, sobre todo en la toma de decisiones financieras, es muy importante que agarremos la información, la analicemos y veamos las alternativas que tenemos con sus ventajas y desventajas antes de tomar la decisión en cuestión. Y por último, tenemos que analizar todas las alternativas, ¿cierto? Que tengamos antes de tomar la decisión, estudiar todas las opciones, valorar los pros, contras, evaluar el riesgo que conlleva cada decisión que tenemos que tomar, ¿cierto? Como decíamos, el tema de las ventajas y desventajas. Tenemos que tratar de fundamentar nuestra decisión en la mayor, en la información más clara posible, más analizada posible, y hay que ser bien mediático en este asunto. Y bueno, esto entonces es la unidad 3 de toma de decisiones, ¿cierto? Que es finalmente el objetivo del curso, que podamos entonces agarrar toda la información que hemos visto, tomar los estados financieros de la empresa, sacar los ratios con otras empresas de ser posible. Recordemos que no todos los ratios se pueden comparar con otras empresas, ¿cierto? Sobre todo el punto específico que recuerdo, el tema de la tendencia de porcentaje. La tendencia de porcentaje que vimos es para analizar, ¿cierto?, la situación de la empresa en base a un año base o a un año previo. Entonces, la idea es que agarremos toda esta información, todos estos conceptos que obtuvimos durante este curso y lo podamos aplicar para analizar la toma de decisiones
analizar todas las opciones que podamos tener en base a un problema determinado que se vea vinculado con este tipo de decisiones, ¿cierto? Que vimos que serían las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversión, las decisiones de operación, las decisiones de utilidad, ¿sí? Y entonces lleguemos a cumplir nuestros objetivos de la mejor manera en base a decisiones fundamentadas en la información analizada. Y eso entonces sería la unidad 3 de nuestro curso de finanzas. Tienen que pasar a resolver las dudas en términos de, yo terminé de evaluar, de corregir lo que es la unidad 2, ¿sí? Repasé también lo que la gente que estaba rezagada en la unidad 1. Busqué, para la compañera Ashley, busqué lo que me hayas comentado en la clase antepasada de que, claro, había una nota que no era la máxima y que estaba sin feedback. Lo busqué porque dije, no, se me pudo haber pasado y no lo encontré. Lo revisé bien y no lo encontré en qué actividad era. Así que, si que sabes qué actividad específica era, me podrías decir para revisarla bien. Pero, claro, hay algunas que no tienen feedback, pero es porque tienen un 7 o el máximo puntaje relacionado. Pero si no te puse el puntaje máximo y no tienes feedback, tengo que revisarlo. Hola, profe, buenos días. Hola, Buenos compañeras. días. Ya va, espérame un poco. Profe, era en la evaluación final de la actividad del módulo 1, Ya, voy a pero revisarlo entonces hoy día. no sé si a lo mejor yo no estoy pudiendo ver los comentarios bien. Yo le doy clic a donde dice revisión ¿Ya? y ahí se abre como lo que yo coloqué, sale la nota, pero no encontré ningún comentario. Igual voy a revisar de nuevo. Voy a revisar Ya, de nuevo a ver si es que yo no estoy pudiendo verlo igual. ya, igual lo revisaré hoy porque, como te digo, el viernes lo revisé y no lo encontré. No encontré ese punto como sin feedback, entonces fue como ya, vamos a preguntarle. Pero lo voy a volver a revisar, ¿ya? Bueno, igual yo también voy a volver a revisar a ver si es que lo puedo ver ahora, a lo mejor. Sí están en los comentarios, pero yo no los puedo ver. Igual le iba a Ya, comentar súper. que, bueno, estoy todavía en el módulo 2 Ujú. con las actividades, la evaluación final. ¿Ya? Y bueno, cuando desbloquee para entrar al módulo 3 ver las actividades, a ver si tengo alguna duda de resolver las actividades del módulo 3. Pero hasta ahora igual todo me ha quedado súper claro. Esa parte yo creo que es más como Perfecto. teórica. Sí, sí, la última unidad un poco más teórica en relación a lo que vimos ya anteriormente. De todas maneras, como nos quedan clases disponibles y con esta clase terminamos la materia del curso, las próximas clases las vamos a dejar de consulta. Entonces, dentro de este mismo horario, si tienen alguna consulta respecto de las actividades y evaluaciones de cualquier unidad, nos conectamos y las conversamos. Bueno, ahora si resulta que no tienen ninguna duda, Ya, bueno, gracias. tampoco habría ningún problema. Ya, bueno, sí. Entonces para la próxima clase ahí voy a tratar de estar al día para ver si es que hay alguna duda. Ya, perfecto. ¿Alguna de las compañeras tiene algún caso que quisiera comentar? Bueno, si no, podemos ir cerrando por hoy, ya que el tiempo apremia y tenemos muchas clases por delante para resolver cualquier tipo de duda, ¿cierto? Les damos, tienen tiempo para resolver las actividades, las evaluaciones. Recordemos que el curso finaliza, para ustedes, el curso de plataforma finaliza el 28 de mayo, por lo tanto les queda todo el mes para realizar las actividades y las evaluaciones, por lo tanto no hay apuro.
pero pueden revisar el material con calma, que puedan estudiar con calma, si les gusta o necesitan ver las clases. Esta clase también se la vamos a subir para que puedan repasar también la unidad 3. Igual tienen que revisar el material de todas formas. Y bueno, eso. Recuerden que no tenemos plazo límite más que el 28 de mayo, así que no, si es que no tienen tiempo, no se preocupen. Hay tiempo para realizar las actividades, ¿cierto? Y eso pues. Espero que tengan un buen día, un buen inicio de semana. El día miércoles a partir de las 9, entonces, cualquier consulta, nos estamos viendo por aquí mismo. Y eso, muchas gracias por la participación. Vale, gracias, igual, cuídese. Chao, que estén bien.